Estamos comenzando el programa Descifrando el Futuro por la Nuevo Tiempo. Es una alegría, una vez más, recibir a cada uno de ustedes para estudiar la palabra de Dios, esta palabra que es poderosa, esta palabra que cambia vidas, esta palabra que nos da una nueva perspectiva y apunta a la dirección correcta por donde debemos caminar. En nombre del programa, tú ya sabes, es Descifrando el Futuro, porque nosotros estudiamos la Biblia para entender las profecías. En el programa de hoy, nosotros vamos a seguir tratando sobre las señales del Apocalipsis. Vamos a comprender un poco la relación entre los días de Noé y nuestros días. Algunas cosas que tienen que ver con violencia, tienen que ver con divorcio, tienen que ver con nuestra preparación espiritual. Para saber más, quédate conmigo porque el programa Descifrando el Futuro ya está en el aire. Já estamos de volta com o programa Decifrando el Futuro. Como tu sabes, temos em Novo Tempo uma grande escola bíblica que ensina a palavra de Deus para todos aqueles que querem aprender. E é por isso que temos materiais que são riquíssimos, materiais importantíssimos para que tu puedas entender e compreender aún mais las grandes verdades de Deus, el amor de Deus e a preocupação que Ele tem para que tu puedas estar em la salvação. Yo quiero presentarte una revista Esperanza, que es la revista Apocalipsis. En esa revista tú vas a encontrar los principales temas del libro de Apocalipsis. Tú vas a entender mejor, por ejemplo, sobre el fin del mundo, vas a entender mejor sobre las plagas, vas a entender mejor sobre las 7 trompetas, vas a entender mejor sobre la mujer y el dragón, vas a entender más sobre la caída de la gran meretriz, un reinado de 1000 años, para que tú veas así cómo está bonito este material, está todo colorido, para que tú puedas responder, contestar las preguntas, con textos bíblicos, para que sea posible profundizar su conocimiento en la palabra del Señor. Pero, ¿qué tú debes hacer para tener ese material ahora mismo? Tú debes entrar en contacto con nosotros por nuestro sitio en la web. La dirección es nuevotiempo.org/escuela bíblica. Yo voy a repetir, nuevotiempo.org/escuela bíblica. En esa dirección, tú vas a llegar en ese sitio de la web que quiero mostrarte en ese momento, donde vas a encontrar así, estudia la Biblia con Nuevo Tiempo. Y vas a percibir que tenemos páginas y páginas de estudios bíblicos. Tú vas a buscar entonces Apocalipsis. Yo encontré, está en la página 6, donde yo entré. Hay que escoger, descargar en PDF, y entonces tú tienes que llenar un pequeño registro para que podamos tener sus datos y enviarte un enlace para que sea posible descargar y tener ese material ahora mismo. Tú vas a percibir que tenemos diferentes materiales en ese sitio. Hay materiales para niños, para adolescentes, para jóvenes, para parejas. Hay materiales sobre la arqueología, hay materiales sobre sentimientos, hay materiales sobre profecías, hay materiales de todo, para que tú puedas siempre aprender más de la palabra de Dios. Aun que tú ya tengas cualquier material de la escuela bíblica de nuestro sitio, tú puedes también pedir otro material, porque no tienes que pagar nada, es todo para que tú puedas entender y comprender más y mejor el amor del Señor. Perfecto. Quiero también invitarte a conocer, si todavía no conoces, a nuestro sitio NT Play. La dirección es ntplay.com. En ese sitio tú vas a encontrar todos los materiales de Nuevo Tiempo, todo lo que tenemos a la disposición. Materiales que son diarios, son películas, todos los materiales que están ahí íntegramente a su disposición para que tú puedas compartir. A ver, tiene la grabadora Nuevo Tiempo y otros materiales más. Todo
para que tú puedas entonces compartir con otras personas también, para que tengan el mismo acceso que tú tienes a las bendiciones de nuevo tiempo. Después de eso todo, estamos listos para continuar, porque ese tema de hoy es una continuación del tema de la semana pasada, donde nosotros comenzamos a entender sobre las señales del Apocalipsis. Dios nos entregó algunas revelaciones muy especiales para que sepamos exactamente todo lo que va a pasar. Esa es una prueba del amor de Dios, que está preocupado, interesado conmigo, contigo, para que podamos vivir en ese mundo con seguridad, entendiendo exactamente todo lo que está pasando y cómo podemos prepararnos o cuál debe ser nuestra actitud delante de todo eso que está alrededor. Espero que tú tengas su Biblia en la mano. Tengo acá mi Biblia porque en el programa Descifrando el Futuro todo comienza con la palabra. Y es en la palabra que vamos a buscar la comprensión. Estamos estudiando entonces Jesús conversando con sus discípulos después de una pregunta. Cuando los discípulos preguntaron, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? En otras palabras, los discípulos querían saber cuáles son las demostraciones, las pruebas de que la humanidad está acercándose al fin. Y Jesús entonces comienza a describir señales en el mundo natural, en la naturaleza, en el mundo social, en el mundo político y también en la religión. Entonces, las señales que Jesús presenta son señales que van advirtiendo toda la humanidad para que podamos entender y saber exactamente cómo Dios también está cuidando de la historia, porque nada escapó del control de Dios. Todo está bajo Dios y su poder. Entonces tú puedes confiar y tener seguridad que al final todo lo que Dios prometió va a pasar. Eso para mí es algo que pone en mi corazón la tranquilidad y la certeza de que nunca estamos solos. Vamos a avanzar un poco más en el tema de hoy porque está algo así muy especial. En la Biblia nosotros encontramos más o menos 1500 textos que hablan sobre el tiempo del fin. Porque hay una preocupación en la Biblia sobre los últimos días de la historia. Nosotros estamos caminando para los momentos finales de la historia. No vivimos en un mundo que nunca tendrá su fin, sino tenemos delante de nosotros la perspectiva y la realidad de que el mundo va a terminar, sí. Estamos llegando a los momentos finales de la historia. Por eso no podemos dejar de lado las revelaciones de Dios. Debemos abrir los oídos para escuchar, entender y comprender. Por eso es tan importante tomar decisiones espirituales. El fin del mundo está acercándose. Estamos muy cerca de todo eso pasar. ¿Y cómo tú estarás? ¿De qué manera tú vas a llegar en los momentos finales de la historia? Esa es una pregunta muy importante. Es una pregunta clave en todo eso. Entendiendo sobre el fin, vamos a Mateo capítulo 24, versículo 3, donde está la pregunta que los discípulos hicieron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y entonces Jesús comienza a decir de diferentes señales, señales que tienen que ver con todo que pasa en el mundo. Hoy, yo quiero presentarte una señal que Jesús presentó en medio de ese sermón. San Mateo capítulo 24 trata de muchas señales, pero hay una que me llama la atención. Jesús dijo así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hay algo muy importante y significativo en esas palabras, porque Jesús encontró en la historia un momento que la humanidad ya vivió y que volverá a vivir. En otras palabras, Jesús está diciendo: ¿ustedes quieren saber qué va a pasar en el futuro? Mira para el pasado. ¿Quieren saber lo que está por delante? Mira para atrás. Vamos a entender Noé. Y cuando nosotros entendemos Noé, podemos prepararnos para todo lo que vendrá. Eso es significativo, porque muchas veces nosotros dejamos Noé y su historia solamente para los niños.
porque es una historia interesante para los niños. Los animales que vienen hasta el arca, que entran como pareja de dos en dos y que vienen juntos y viene la lluvia, cierra la puerta del arca y el arca queda ahí con la protección de Dios. Al final sale, tiene de toda la señal que Dios dijo a Noé que nunca más destruiría el mundo con agua. Entonces nosotros gustamos de contar para los niños, cantar la historia de Noé para los niños. Pero cuando entendemos que el mundo de Noé tiene que ver con el mundo que nosotros vamos a enfrentar en los días finales de la historia, no podemos pensar solamente que Noé es para niños. No, Noé es mucho más. Noé es para nosotros. Noé es una historia que tiene que ver con mi preparación espiritual. Por eso debo mirar de cerca la historia de Noé. Aún que sea interesante compartir con los niños, pero mucho más que los niños. Nosotros debemos parar para pensar y evaluar bien en la historia de Noé. Es por eso que quiero, en ese programa Descifrando el Futuro, invertir un poco de tiempo para conversar contigo sobre la historia de Noé. Para percibir qué pasó Noé en sus días. Porque hubo una caída de la moralidad. Eso percibimos cuando Dios miró para la tierra y vio la situación que estaba la humanidad. Dios entendió que no tenía otra cosa a hacer sino recomenzar la historia, porque el ser humano estaba muy lejos de los planes y de los propósitos de Dios. Los días de Noé eran días que la humanidad olvidó completamente Dios, su mensaje y la revelación. Las personas no estaban más interesadas en saber qué pensaba o qué esperaba Dios de ellas. Vivían de acuerdo con sus sentimientos, con sus emociones, de la manera como les parecía mejor o adecuada, pero el corazón humano es lleno de engaño. No se puede confiar en el corazón humano. Yo no puedo confiar en mi corazón. Yo sé de eso. Porque si yo confío en mi corazón, ese es mi corazón que es engañoso, ese es mi corazón que tiene una tendencia para el pecado, a llevarme a alejarme de Dios. Y en mi racionalidad, en mi razón, yo sé que no puedo alejarme de Dios. Debo mantenerme cerca de Dios, siempre cerca de Él. Pero la humanidad en los días de Noé olvidó de Dios y fue entonces alejándose cada vez más de Dios, hasta que estaba en un punto que en la Biblia nosotros encontramos la descripción que Dios miró a la tierra y se arrepintió de haber creado el hombre. Algo trágico, una tristeza, porque el ser humano estaba completamente perdido y Dios entendió esa situación. Entonces los días de Noé tienen que ver mucho con nuestros días. Y yo creo que Jesús miraba para el futuro, pero nosotros ya estamos en el presente. Si pensamos en moralidad, perciba que 30.1% de todos los nacimientos en América ocurren fuera del casamiento. Gente que no está con el compromiso del matrimonio y están trayendo sus hijos. Y entran en hogares donde el papá y la mamá no se entienden, no están juntos. Muchas veces son adolescentes que todavía estaban estudiando, que no tienen la madurez necesaria para crear un bebé. Eso todo pasa. Es una realidad de nuestra sociedad. Es una realidad que no tiene nada que ver con la Biblia, porque la Biblia, el matrimonio, es algo santo. Matrimonio es algo que Dios estableció. Porque el matrimonio vino desde antes del pecado. Dios estableció el primer matrimonio de Adán y Eva en Génesis capítulo 2 y el pecado entró en Génesis capítulo 3. Entonces yo no puedo mirar para el casamiento como algo de cualquier cosa porque no es. Es una bendición de Dios, pero significa compromiso. Y la sociedad de hoy es una sociedad que cada vez más no quiere compromiso con nada. No quieren comprometerse. No quieren asumir el compromiso, sino solamente vivir el placer del momento. Una sociedad hedonista, una sociedad que está buscando siempre mirar a sí mismo, ombligocéntrica. Eso para mí es una tragedia, pero son los días de Noé que están a nuestro lado. No solamente los bebés, pero la tasa de divorcio
se incrementó 40% desde 1970 y en los últimos años está creciendo cada vez más. La gente entra en un matrimonio pensando así: si no estuviera bien, hay el divorcio. Como si fuera una salida simple, pero nunca es una salida simple. Siempre dejará marcas. Es imposible no dejar marcas. Por eso que es importante conocer la Biblia, la palabra de Dios. Porque Dios quiere librar al ser humano de algunos dolores que él no necesita pasar. Muchas veces pasamos por situaciones que no serían necesarias si solamente escuchásemos la voluntad de Dios. Yo como pastor, muchas veces hay personas que me procuran para pedir oraciones y las oraciones son por milagros. Y yo percibo, mis amigos, que algunos milagros que las personas piden para Dios son milagros que no necesitarían pedir si ellos tuviesen vivido de acuerdo con la voluntad del Señor. Si en el pasado elegisen caminar con Dios de acuerdo con la voluntad de Dios, esos milagros no serían necesarios. Ahora son necesarios milagros porque olvidaron de la voz de Dios, olvidaron de la voluntad de Dios y vienen las consecuencias. Pensando en los días de Noé, ¿qué podemos aprender para los últimos días? Yo tengo algunas lecciones que yo saco para mi vida y quiero compartir contigo que tiene que ver con Noé y nuestra preparación. La primera lección que yo quiero compartir contigo es que los propósitos de Dios siempre serán cumplidos. Perciba la palabra, siempre serán cumplidos. Aunque el ser humano no sepa cómo, pero los propósitos de Dios siempre serán cumplidos. Cuando Noé comenzó a predicar sobre el diluvio, él hablaba de lluvia al mundo que no conocía lluvia. Nunca había llovido por la tierra. Y entonces Noé comenzó a decir: Dios va a venir, va a destruir la tierra con agua. Y la gente miraba así: Noé, está hablando tonterías. Noé, eso es imposible. Noé, no, tú estás con bromas. Porque ¿cómo va a caer agua del cielo? Eso no es posible. Los científicos no explican, no hay cómo. Pero aún que el ser humano no entendía, los propósitos de Dios siempre serán cumplidos. Y vino el diluvio. El diluvio del pasado fue la intervención de Dios en la historia de la humanidad. Lo mismo pasará en los momentos finales de la historia. El regreso de Cristo Jesús es la intervención de Dios en la historia. La lluvia del pasado es el regreso de Cristo en el presente. Él va a regresar. Pero la gente en los días de Noé no estaba escuchando la voz de Noé. Hoy puede ser que muchos predicadores están enseñando el pronto regreso de Cristo y hay gente que no está escuchando. Y hay gente que no está preocupada. Exactamente como fue en el pasado. Cuando yo hablo que los propósitos siempre serán cumplidos, estoy diciendo que Dios prometió y va a cumplir. Nosotros no necesitamos saber exactamente cómo va a cumplir, de qué manera. Porque algunos pueden pensar así racionalmente: ¿cómo Jesús va a regresar? El mundo es siempre todo igual, 7 días en la semana, 24 horas, nada cambia. Exactamente. Dios va a cumplir, Él va a regresar, porque los propósitos de Dios siempre serán cumplidos. Segunda lección que yo saco de los días de Noé: el reloj de Dios tiene punteros diferentes al nuestro. ¿Qué es decir? Noé predicó por 120 años. No fue poco. 120 años es un tiempo que nosotros no vamos a vivir. Nadie va a vivir. Es imposible llegar a 120 años de predicación, por ejemplo. Porque si yo comencé a predicar con 15 años, 16 años, 120 serían 136 años y nadie alcanza 136 años. Pero antes del diluvio la vida era diferente, vivíanse mucho más y Noé quedó 120 años predicando. Y alguien puede pensar así: pastor, Jesús prometió que va a regresar. ¿No está demorando mucho? Ya estamos tanto tiempo predicando que Jesús pronto vendrá y todavía Jesús no vino. Aunque pueda parecer
que Jesús está atrasado, pero Él no está atrasado. Él tiene su tiempo, tiene el momento correcto que va a regresar y que nosotros vemos en el diluvio que cuando era para venir la lluvia, vino en el momento correcto, en el momento exacto, porque el reloj de Dios tiene agujas diferentes, los punteros son diferentes, el tiempo de Dios es completamente diferente de nuestro tiempo. Así, Dios no está atrasado en su promesa. Él va a regresar en el momento que tiene que regresar. Y si todavía no regresó, es porque tenemos tiempo de gracia. Tiempo de gracia significa que hoy tú puedes decidir por la salvación. Hoy tú puedes entregar su vida en las manos del Señor. Hoy tú puedes dar un paso de fe. Porque si no fuera la gracia, puede ser que ayer tú estabas completamente perdido y ahora, en nuevo tiempo, escuchando la palabra de Dios, en el programa Descifrando el Futuro, tú estás tomando una decisión importantísima que va a cambiar toda su vida. Entonces, eso es algo que yo veo con alegría, porque si Cristo no regresó, es porque tenemos todavía la oportunidad. Pero el tiempo de Dios es diferente de nuestro tiempo. Noé quedó 120 años predicando. Algunos pueden decir así, Noé, para de predicar, Noé. Já está mais de 100 anos predicando. O dilúvio não vino. Nada passou. Pero Noé seguiu. Ele persistiu. Ele estava convencido de los mensajes de Deus. Por isso, ele não abandonou. E al final, vino o dilúvio. En el momento que Deus estabeleceu que o dilúvio deveria venir. Terceira lección que eu saco de los días de Noé. Somos diferentes, pero estamos en el mismo barco. Es decir, la iglesia es el barco de Dios. La iglesia es el arca de Dios, donde nosotros debemos estar dentro, porque afuera está el diluvio. Yo no estoy diciendo que es la iglesia que salva. No, la iglesia no salva. Quien salva es Cristo, su muerte en la cruz. Pero estar dentro da igreja é manter-me bajo Cristo, é manter-me conectado a la vid verdadeira, que é Jesus, para que eu pueda frutificar, para que eu pueda permanecer delante de todas as batalhas e de las luchas de la vida. Somos diferentes, é decir, eu sou uma pessoa completamente diferente de que cada um de vocês. Temos culturas diferentes, tenemos visión del mundo diferentes, tenemos perspectivas diferentes, pasamos por educaciones diferentes, nacimos en países diferentes, tenemos mentalidad diferente, pero estamos en el mismo barco, estamos todos en la misma situación. Como en el arca, cada animal tenía sus necesidades diferentes, pero Dios cuidó de cada uno y dentro del arca era el único lugar. La iglesia somos diferentes, não somos iguales. Temos características próprias, pero estamos en el mismo barco. Por eso llamamos uno al otro en la iglesia de hermano, hermana, porque Dios es nuestro Padre. Somos hermanos, pertenecemos a la misma familia, a la familia de Dios, y debemos estar en el mismo barco, dentro del mismo barco. Hay gente que quer salir del barco porque encuentra personas diferentes, pero eso no es disculpa. Si estamos en el mismo barco, es solamente en ese barco que vamos a tener la protección para la salvación. Entonces, mi amigo, mi amiga, si tú estás pensando en salir del barco, regrese. Si tú en algún momento de la jornada abandonó el barco por personas diferentes, por situaciones, por problemas de relación, hay que regresar. El plan de Dios es que tú estés en el barco. Ahora es la hora. Ese es el momento. Ese mensaje no llegó para ti solamente por llegar, sino Dios está tocando su corazón para decirte que tú debes entrar en el barco, entrar en el arca, regresar a la iglesia. Yo quiero pedirte en nombre de Jesús para que esté dentro del arca. El diluvio va a llegar, la lluvia va a venir. ¿Y dónde tú estarás? Si estuviera afuera, la lluvia va a llevarte. Tú no tienes fuerzas para enfrentar las batallas de la vida. Pero hoy tú puedes decidir entrar en la arca, en el barco,
y así entonces recibir la fuerza de Dios. Pero hay más cosas para aprender. 4. Planee el futuro. Noé comenzó a construir el arca antes de llover. O sea, la preparación para todo que vendrá comienza ahora. Pastor, ¿cuándo van a venir los eventos finales? Ya están cerca. Pero tú no debes esperar los eventos finales para comenzar a prepararse. La preparación viene antes. ¿Tú te acuerdas? En la historia bíblica, nosotros encontramos que Noé entró en el arca, porque el ángel mandó Noé entrar. Noé entró, los animales entraron, el ángel vino y cerró la puerta. Y entonces comenzó el diluvio. Las personas que no escucharon la prédica de Noé, cuando miraron las nubes del cielo, que quedó gris el cielo, con fuerza, una fuerte tormenta se acercaba. La gente quedó desesperada y comenzó a correr para el arca. Y comenzó a pedir para Noé abrir la puerta del arca, pero la puerta ya estaba cerrada por el ángel. Y no fue posible entrar, porque la gracia ya no estaba más presente. Cuando la gracia está presente, es el momento que tenemos de preparación para la vida espiritual. La preparación es ahora, no es para mañana, no es para después. El ser humano tiene la tendencia de la procrastinación, que es dejar para mañana, que debe hacer hoy. Pero tú ya entendió que no es posible. Hay que prepararse ahora. La decisión debe ser ahora, hoy y no mañana. En la Biblia está siempre claro, Dios no tiene hora marcada para llamar a alguien. Dios llama en ese momento. Dios no está diciendo así, oh Rafael, venga solamente 3 años más porque ahora no te quiero. No, Dios quiere hoy la entrega del corazón y de la vida. No es para después. Dios no quiere quedar más tiempo lejos de cada uno de sus hijos y hijas. Dios quiere establecer un contacto en ese momento. Una otra lección que yo saco de los días de Noé: tú puedes hacer algo grande, no importa la edad o calificación. Es decir, Noé no era un experto en construcción de arca, no era experto en construcción de barco, pero Noé en Dios pudo hacer grandes cosas. Entonces, tú puedes hacer grandes cosas para Dios si estuviera en las manos de Dios. No importa tu calificación, no importa cuánto tiempo estuviste en una carrera universitaria o si nunca pasó por una universidad. Tú puedes hacer grandes cosas si pones su vida en las manos de Dios. Yo he encontrado personas que son gigantes en el mundo espiritual, aunque casi poco pasaron por la escuela, por la educación formal, pero fueron formados, fueron educados por Dios. Tú puedes hacer algo grande para Dios. Tú puedes hacer un gran trabajo para Dios. Una otra lección que yo saco de Noé: sea perseverante. Si su progreso es lento, no desespere. O sea, siga creciendo, siga aprendiendo, siga mejorando. Porque Dios quiere el crecimiento personal del ser humano para prepararse a la eternidad. Yo caí hoy, una tentación vino y yo pequé, no hay problema. El pecado es terrible, es verdad, pero pida perdón. Hay que arrepentirse, pedir perdón y abandonar el pecado, y Dios le dará la fuerza. Si tú quieres prepararse para los eventos finales como Noé, entendiendo los tiempos, yo quiero orar contigo. Padre, en este momento entrego la vida de cada persona que ora conmigo en tus manos. Que la bendición del cielo pueda alcanzar cada uno de nosotros, para que podamos recibir el Espíritu Santo y prepararnos para las señales finales. Quédate, Padre, con cada uno de nosotros. Son bendiciones que te pido de manera muy especial, en nombre de Jesús. Amén.